Bueno, entonces hagamos ahora un análisis de la función seno en el primer cuadrante. La función seno en el primer cuadrante, entonces, para cualquier ángulo dentro de todo este cuadrante, que es el primero, recuerden que el primer cuadrante es este, podemos observar que a medida que el ángulo va aumentando, si yo abro ángulos más grandes, entonces el valor de la función seno es más grande porque la función seno está definida por el cateto opuesto. Lo que mide este cateto es el valor de la función seno de ese ángulo que estoy marcando, o sea, el cateto opuesto. Entonces observen una cosa, recuerden que puedo abrir máximo hasta 90 grados en este cuadrante y el valor de ese cateto crecerá y crecerá hasta que llegue a ser máximo ¿cuánto? 1. Por eso el seno de 90 grados es 1. Y si por el contrario no abro ningún ángulo, pues no hay cateto opuesto porque no sube ese ángulo, entonces el seno de 0 daría 0, eso lo pueden comprobar. Eso es la correspondencia en el primer cuadrante. Observemos una cosa importante. Eso quiere decir entonces que la función seno de todos los ángulos del primer cuadrante, ¿sí?, siempre va a ser positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Porque va a ser medida con respecto al eje Y positivo, ¿sí? Entonces, si yo hago una escala ordenada en un blog milimetrado y mido desde este punto hasta acá 1 y a milímetro mido 10 unidades, o sea 10 milímetros, bien ordenadito, o sea 0,1, 0,2 como lo hice en el video anterior, me voy a dar cuenta, ¿sí? Me voy a dar cuenta de acuerdo a eso que el eje Y es el que va a dar el punto de referencia para encontrar el valor del seno del ángulo que yo marque. Y sería el eje Y positivo, o sea, que la función seno, o sea, el seno de cualquier ángulo trazado dentro del primer cuadrante siempre va a ser positivo. Entonces podríamos decir que para el primer cuadrante el seno de cualquier ángulo es como positivo en el primer cuadrante, porque lo medimos con respecto al eje Y positivo. Recordemos que este es el Y positivo, este es el Y negativo, este es X positivo y este es X negativo. Muy bien, entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. La función seno para cualquier ángulo que se encuentre entre 0 y 90 grados en el primer cuadrante siempre va a dar un ángulo, una función o un valor positivo. Y a medida que el ángulo va creciendo, también el seno de ese ángulo va creciendo porque es equivalente al cateto opuesto del triángulo rectángulo que se forme. Vamos entonces ahora a analizar en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, pues no voy a borrar este triángulo rectángulo, vamos a trazar un ángulo que llegue al segundo cuadrante. Para eso entonces, miremos, voy entonces a trazar cualquier ángulo. Entonces, pasamos al segundo cuadrante para que hagamos su análisis. Entonces miremos que tenemos este ángulo. Ya este ángulo viene de, recuerda que estamos marcando todos los ángulos en posición normal. Entonces este ángulo viene de acá hasta acá, ¿sí? Entonces ya es un ángulo mucho más grande de 90 grados, es más grande que 90 grados, ¿sí? Y es un ángulo, en este caso, vamos a llamarle a ese ángulo teta, ese ángulo me va a formar un triángulo rectángulo inverso, o sea, miremoslo acá, donde yo, el punto final de ese punto que toca a la circunferencia, desplazo así verticalmente hasta abajo, y entonces me voy a dar cuenta que se me forma un triángulo rectángulo, ¿sí?, con un ángulo externo teta que medí ya. ¿Y qué sucede acá? Sucede de que este ángulo que yo tengo acá, miremos el punto donde dio, y este valor es el valor de seno de este nuevo ángulo teta, ¿sí? Entonces el seno de este ángulo, que es mayor de 90 grados,
el seno de este ángulo mayor de 90 grados, va a ser, recuerde siempre el valor de el cateto opuesto. Si desplazamos una horizontal hacia la vertical, entonces lo que mida en escala de este punto hasta acá va a ser el seno de este ángulo que estoy marcando. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, si hacemos esto en un ángulo milimetrado, vamos a poder encontrar gráficamente, sin necesidad de la calculadora, el valor del seno de un ángulo mayor de 90 grados, ¿sí? Haciendo este pequeño desplazamiento, porque esto es como una regla. Estos ejes se convierten como en reglas, donde esas mismas reglas máximo tienen un valor de 1, ¿sí? Para el eje vertical, o sea, Y. ¿Qué sucede? Resulta y pasa que a medida, si ustedes ven acá, vuelvo y rayo nuevamente, a medida que yo voy aumentando el ángulo, porque aquí el ángulo se aumenta, ¿sí? Miremos que, por ejemplo, para este caso, el nuevo ángulo no sería este, sino que ya sería este ángulo, ¿sí? Va hasta aquí el que nuevo que marqué, hago el desplazamiento vertical hacia la horizontal, y este valor que obtuve aquí, va a ser el nuevo seno, pero ¿de qué ángulo? De este nuevo ángulo que marqué, hasta acá. Entonces, si yo mido este ángulo en posición normal, entonces voy a ver que este valor llegó hasta acá, tiro hacia el centro, y esta distancia que hay aquí sigue siendo el valor de seno. Entonces, eso quiere decir que este desplazamiento va a ser el seno. ¿Por qué? Porque esta distancia es equivalente a esta distancia. Por eso lo mido con el eje Y. Entonces lo que mide de aquí a acá es lo mismo que mide acá. Entonces hago una prolongación hacia el eje Y, que es el que me está midiendo a mí en escala el valor del seno de ese nuevo ángulo que obtuve. Entonces, el seno de ese ángulo, que es esta distancia, es prolongación en esta distancia, y sería este el valor del seno, ¿sí? En escala. ¿Qué sucede? Miren, este ángulo que yo marqué acá, este primer ángulo, ¿sí? Es más pequeño que este nuevo ángulo que marqué acá, ¿sí ven? Es mucho más pequeño. A medida que voy abriendo más el ángulo se vuelve más grande. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que en el segundo cuadrante sucede algo contrario al primer cuadrante. Miren que a medida que yo aumento el ángulo, el valor del seno disminuye. Aquí era el contrario, a medida que aumentaba el ángulo, el valor del seno aumentaba. ¿Hasta dónde? Hasta 90 grados. Y aquí es lo contrario, a medida que yo aumento, mire, a un espacio de este ángulo, mire, este ángulo me dio esta función de seno por de aquí a acá, mientras que este ángulo, que es más grande que el anterior, me da esta función de seno. O sea, esto es más pequeño que esto desde acá. Por lo tanto, a medida que aumento el ángulo en el segundo cuadrante, la función seno de dicho ángulo en el segundo cuadrante va disminuyendo. O sea que es inversamente proporcional. Aquí era directamente proporcional, porque a medida que aumento el ángulo, aumenta la función seno. El valor del cateto opuesto va haciéndose más grande. Pero aquí en el segundo cuadrante es inversamente proporcional, porque al aumentar el ángulo, el valor del cateto opuesto disminuye, o sea, el valor del seno se hace más pequeño. Miren, por ejemplo, ¿hasta dónde puedo aumentarlo? En el segundo cuadrante. Pues puedo aumentarlo máximo hasta 180 grados. Este es un ángulo llano ¿de qué? De 180 grados. Si yo aumento hasta 180 grados, ¿sí? Máximo, va a llegar el momento donde desaparece el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque este ángulo hace que se quede sobre el mismo eje y no hay cateto opuesto. La línea quedaría aquí mismo. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que el seno, para el segundo cuadrante, el seno de 180 grados es 0, porque no hay cateto opuesto. Recuerde que el cateto opuesto es el que me mide a mí, ¿sí? La función seno. Y cuando marco el ángulo de 180 grados, que es el ángulo máximo en el segundo cuadrante, voy a darme cuenta que no hay valor de cateto opuesto, por lo tanto su seno es 180 grados, porque el cateto opuesto se va haciendo más pequeño hasta que ya no hay en el ángulo de 180 grados.
Miren también entonces una cosa importante. En el segundo cuadrante, todas, las prolongaciones se hacen con respecto al eje Y positivo. Todas las prolongaciones. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que el seno, la función seno del ángulo θ en el segundo cuadrante es que positiva. ¿Por qué positiva? Porque se está midiendo también solo con respecto a quién, al eje Y positivo. Por ejemplo, si yo trazo un ángulo acá, un nuevo ángulo, más grande todavía, ¿sí? Trazo aquí un ángulo, yo hago mi desplazamiento vertical y este cateto opuesto a este nuevo triángulo rectángulo es la función seno de θ, ese nuevo ángulo grandote que marqué hasta aquí, ¿sí? Y hago el desplazamiento horizontal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el ángulo, a medida que crece, siempre se va a medir con respecto al Y positivo. Por lo tanto, el seno del ángulo, de cualquier ángulo marcado o medido en el segundo cuadrante, perdón, es positivo. Todo se marca con respecto al eje Y positivo.